Pública es el presupuesto. Correcto, así es, así es. Podemos hablar de muchas Sí. ilusiones, de muchos discursos bonitos, muchas prioridades, pero si esas prioridades no están puestas en número, en Así ese es. instrumento que se llama presupuesto, pues lo demás es sencillamente ilusión lo que nos están vendiendo. Entonces, esa es el primer trabajo pedagógico que queremos decir. Decirle a la ciudadanía, mira, el presupuesto es el principal instrumento que tenemos que dar seguimiento. Por lo tanto, el principal debate que debe tener un país, ¿no? Así En es, el año, ¿no? así es. Y nosotros lo decíamos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ojalá que la estrategia se convierta también en un debate, pero que un debate con números, ¿no? Que diga cuántos números se van a poner. Entonces, ahí están contenido lo que el gobierno realmente tiene como prioridad. Y eso es lo que queremos decirle a la nación. Y nosotros este año hemos querido siempre que la política nuestra de acción, básicamente de la incidencia, es partir siempre de una propuesta. No sencillamente situarnos en un debate superfluo de dime y te diré, sin aportar posibilidades de por donde nosotros vemos que hay concreciones reales que se pueden hacer, reajustes reales que se pueden hacer. Y el presupuesto 2011 que hemos propuesto, que estamos debatiendo y estamos ya circulando con la comisión bicameral de presupuesto del Congreso, con la Comisión de Educación del Congreso, con los distintos actores al interno del Congreso y con otros actores políticos, estamos también demostrando que es posible hacer reajuste a este presupuesto, sin tener que endeudar, sin tener que buscar financiamiento externo, sin tener que hacer todavía reajustes fiscales. Nosotros podemos, en este mismo presupuesto, que algunos ya están diciendo, no, porque eso hay que verlo, porque está muy amarrado, el 4% es difícil, pero... Ustedes han dicho que se puede. Se puede, y Sí. se ha demostrado, ahí están los datos. Jenny Torres hablaba de 75.000 millones que ustedes han ubicado, que se pueden recolocar. Se han detectado más de 75.000 millones, que simplemente es recortar cosas superfluas, porque hay muchas cosas superfluas dentro del mismo presupuesto, que si hay voluntad política, se pueden sacrificar. Si optamos con decir que la educación es una prioridad fundamental, tiene que haber una indicación de parte de los actores políticos de que tenemos que hacer un sacrificio en todos los ámbitos. Mario, cuando se habla del 4%, habitualmente estamos hablando de unos 40.000 millones adicionales que se consagrarán a educación. Pero, ¿en qué vamos a gastar esos fondos? ¿Cuáles son los puntos básicos a los que debemos atender con todo ese dinero? Tú dices, ¿para qué el 4%? ¿Para qué? Quiero decir, va para educación, sin lugar a dudas. Pero dentro de educación, ¿qué? Dentro de educación, los puntos, vamos a decir, clave en los que tenemos que invertir esos fondos. ¿Cuáles son? Nosotros competimos a nivel internacional en baja calidad educativa. Es verdad. Nosotros competimos a nivel internacional en ausencia de aula. Nosotros tenemos un promedio de 60 alumnos por aula. Sí. Cuando a mí me pregunten en lo concreto, yo vivo en la Ciénaga de los Guandules, cerca de la orilla del río. La parroquia nuestra de Guachupita y los Guandules y la Ciénaga hemos tenido, en base a cooperación, que tener preescolares para los niños de los barrios más marginados que están en el centro de esta capital, y Secretaría no es capaz de tener recursos para pagarle. Ahí está toda una barriada en el centro de la capital, de esta capital que se dice moderna y que tiene un metro, con los niños sin educación, en la primera infancia donde se desarrolla el cerebro de los niños. Y no hay presupuesto para pagar ni para formar bien a nuestros maestros. Si no tenemos ministro con la capacidad de gerenciar y si no tenemos presidente con la voluntad de centrarse en la prioridad nacional, pues esto hay que cambiarlo. Entonces, respondiendo a Rafael, tú dices que hay que construir más aulas. Hay que construir más aulas, hay que dignificar el magisterio a nivel nacional. Estamos hablando de mejor salario. Mejor salario, porque no es posible tener maestros que tengan que chiripiar y que tengan que sobrevivir, como decía uno de los eslogans frente al Congreso, con espagueti y pica pica no se puede educar, es difícil. Por favor. Entonces, no es posible. Hay que dignificar el magisterio,
hay que adecuar las aulas. Fue muy interesante, el jueves pasado, en medio de la tormenta Thomas, un aguacero tremendo, en la mañana se acercaron los discapacitados para apoyar esta lucha. Y allí, porque esto es una lucha de todo. Claro. El jueves pasado estuvieron los discapacitados, hoy estuvieron los cortadores de caña, que no se les paga la pensión, diciendo, nos solidarizamos con el 4%. No con la pensión que ellos tanto habían demandado, sino ellos también sienten que... Mucha generosidad de su parte. ¿Sí? Mucha generosidad. Vinieron de los campos cañaverales para decir, estamos de acuerdo con el 4%. Entonces, los discapacitados, para volver a tu pregunta, decían, las escuelas de este país no están adecuadas para el acceso a personas con discapacidad y están en los sectores más pobres. Sí. Las escuelas nuestras no tienen profesores formados para los discapacitados. Todo el trabajo que hay que hacer de politécnicos en todos los lugares. Le voy a dar un ejemplo muy concreto. En uno de los barrios más violentos que tiene nuestra ciudad, que es cerca del Bonón, el Caliche, entre las inmediaciones de Guachupita y la Ciénaga, ahí hemos tenido, de fe y alegría, tiene un politécnico. Ese politécnico se construyó en base a trabajo de la comunidad, por priorización de la comunidad y en base a cooperación internacional y cooperaciones privadas. No da el presupuesto para la prioridad nacional. Tenemos un déficit de aulas, falta de dignificación de los maestros, problemas con mejores instalaciones, la falta de eso. Todo eso es un maremoto que nos da una falta de calidad educativa. Mario, pero hay un problema. El hecho de que en algunos locales escolares haya 3 tandas, eso le da un uso tan intensivo que eso deteriora desde pupitres, pizarra, todo, baños, todo. De manera que hay que repensar también el asunto de las el déficit de aulas. El déficit de aulas, que es inmenso. Que es bastante. Pero ahora tenemos que hacer una pausa, le pedimos excusas y volvemos de inmediato. Nos vamos a la pausa y regresamos con el Centro Juan Montalvo.